Ministerio Radio TV presenta su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Cuatro Cuartos de su Palabra. Un espacio diferente, con canciones, entrevistas, análisis y la interacción con los oyentes. Producido y conducido por el Dr. Juan Manuel Leonardo. Nuestros hermanos y nuestros amigos que tan gentilmente pues nos hacen el honor de acompañarnos cada domingo en este su espacio Cuatro Cuartos de su Palabra. Hoy un programa sumamente interesante, un programa lleno de vicisitudes, de anécdotas, de historia, porque hoy vamos a hablar con alguien que tenemos acá a nuestro lado, y es la señora Damaris Severino. Hola Damaris, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola doctor, yo estoy bien, gracias a Dios, agradecida de su invitación. Gracias. Para los que no conocen a Damaris, Damaris es una madre muy forjadora, madre de uno de nuestros alumnos de allá del Politécnico Víctor Pascual Agüero, y hablando con ella en esas visitas que como madre ella nos hace. Vaya chequeando, varón, porque yo creo que no está grabando. Hablando con ella, en una de esas visitas que ella como madre pues nos hace allá al centro, escuchamos algo de su historia. De hecho, ella tiene un canal de YouTube, y escuchamos parte de su historia en el canal, y también de parte de ella de manera muy personal, pues la escuchamos y nos pareció sumamente interesante los datos, la historia suya, y por esa razón hoy decidimos invitarla a este espacio de Cuatro Cuartos de su Palabra para que ella comparta con cada uno de nosotros su historia de vida. Así es que, Damaris, nosotros estamos muy agradecidos y altamente complacidos de que tú estés con nosotros en esta tarde. Pero antes que todo, nosotros vamos a orar, como es costumbre en este espacio, pues todo ponerlo en las manos de nuestro Señor. Y vamos a estar orando para entonces, pues de esa manera, iniciar nuestro espacio. Padre Santo, Padre bendito, gracias Señor, te damos por esta tarde, por este hermoso día, y porque una vez más, Señor, tú nos permites, Señor, salir al aire hoy con esta entrevista, esta amiga y hermana que está con nosotros para compartir su historia de vida. Gracias, y dirígenos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos algunos inconvenientes con el Instagram, estamos ajustándolo. Aneuri nos está ayudando para entonces ver en la medida de lo posible si podemos salir a través de nuestro Instagram. No sé qué es lo que está pasando, pero de todos modos, en caso de que no podamos transmitir en vivo desde nuestro Instagram hoy, pues recuerden que este espacio está siendo grabado, gracias a Dios, lo estamos grabando, y será editado y subido próximamente a nuestro canal de YouTube. Damaris, nosotros queremos comenzar esta entrevista, este diálogo contigo. Tengo entendido que tú eres una mujer
multifacética. Ella ha incursionado en muchas áreas, ha hecho muchos cursos. Me estuvo ahora mencionando varios cursos que no vamos a mencionarlo por razones de tiempo, pero actualmente tengo entendido que tú estás haciendo labores de enfermería a nivel de estudio, ¿sí? Sí, señor. ¿Y dónde estás estudiando enfermería? Estoy estudiando en un instituto que está por el Morgan. Por el Hospital Morgan, ¿verdad? Exactamente. Okay. El nombre, digo el Morgan porque por ese nombre que lo conocí. Sí, sí. En primer lugar, Damari, ¿qué es lo que te ha movido a ti a contar tu historia de vida? Bueno, mi historia de vida me ha motivado el que se sientan identificados con ella. Cuando las personas estamos en un momento de tristeza y depresión, solo queremos ser escuchadas, Sí. sin ser juzgadas, como bien decía yo en mi canal. Entonces, cuando estamos tristes, lo menos que queremos es ser juzgados. Okay. Y las personas tendemos a escucharte para luego acusarte, hacerte sentir peor indirectamente, porque yo sé que no lo hacen con esa intención, pero hay veces que decimos palabras que no caben en el lugar, porque no es lo que necesitamos escuchar. Ok. ¿Cómo comienza podríamos decir, si cabe el término, tu calvario, tu problema? ¿Viene desde la infancia? Sí, desde que tengo uso de razón. Desde que tienes uso de razón. ¿Dónde tú naciste? Villa Altagracia. Tú eres originaria todo el tiempo. Nací en Villa Altagracia, pero no me crié en no Villa. te criaste allá. ¿Te has criado aquí en la capital? En diferentes partes de la capital. Diferentes barrios, sectores Sí. de Santo Domingo. ¿Y cómo es que comienza tu problema? Bueno, estaría contando mi historia desde mi niñez. Claro que sí, para eso estamos. Desde que yo tengo uso de razón, yo me crié en el Capotillo, en la 42. ¿A qué edad viniste a la capital? ¿No te acuerdas? Bueno, es como un lío. Okay. Porque yo solamente sé a partir de que tengo uso de razón, que es a partir después de los 5 o 6 años. Okay. Que puedo decir que bien me acuerdo. Sí. Pero ya las versiones, según yo fui indagando más adelante, varían. Ok, las personas que te conocen te van Me dando van datos. contando en realidad qué fue lo que pasó. Pero yo cuento mi historia a partir de la perspectiva que yo la viví. Ok. Y a esa edad que tú recuerdas, ¿qué es lo primero que te sucede? Bueno, yo creo que yo tuve como un problema de borrar lo poco bueno que yo tuve en mi niñez. Porque muy pocas cosas buenas yo recuerdo. Okay. Desde que yo recuerdo maltrato, humillaciones, que me decían que yo era muy fea para ser hija de la persona que me crió, que mi mamá me dejó con la barriga llena de lombrices para que yo me muriera, que ni mi mamá me quería. Pero ¿conoces tú a tu verdadera madre? Sí, gracias a Dios. Conozco a mi mamá y amo a mi mamá. Y entonces, ¿por qué razón te criaste con otras personas? Vuelvo y le repito, yo cuento la historia desde la perspectiva que yo conozco, que yo viví. Okay. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? Desde niña me dijeron que mi mamá me dejó con la barriga llena de lombrices para que yo me muera. Me dejó en la casa de mi abuela. De tu abuela. Pero según la versión de mi mamá, que yo le creo a mi mamá, mi papá me llevó. Te llevó a la casa Me llevó ya cuando yo tenía 5 años. Ok, él te quitó de los brazos Sí. de tu madre. Me arrancó de los brazos de mi madre para que, no sé si era porque él quería que mi mamá estuviese con él. En verdad esa parte no me he inmiscuido mucho, para no lastimar más a mi madre, preguntándole. Porque así como yo sufrí, ella también tuvo su sufrimiento. Entonces, de acuerdo a los datos que te dan, ¿cómo tú llegas a la casa de las personas que comenzaron a criarte? Según mi perspectiva, que yo viví. Sí, de acuerdo a lo que te han dicho, lo que tú has preguntado, ¿cómo llegas a la casa de esas personas, ahí en el Capotillo?
Disculpe, yo prefiero contarla como desde que yo la vivo hasta que conozco a mi madre y ella me cuenta su versión. Exacto, porque si no estaría perdiendo como el hilo. Pero ok, entonces dime. Ya, ok, partamos del hecho de que tú estás, ya me anuncia Neuri que ya logramos arreglar el Instagram. Así que un saludo a todas las personas que nos siguen a través del Instagram. Damari le saluda. Así es que un saludo fuerte, efusivo, caluroso en Cristo nuestro Señor. Entonces, Damari, con esas personas, vamos a partir de ahí, con esas personas, porque tú me dices que te decían que tú eras muy fea para ser hija de las personas que te estaban criando, o sea, la persona donde tú vivías. Entonces, ¿qué tú recuerdas de ello, de esas personas, en esa casa, en ese hogar, que te marcó negativamente? Todas esas cosas feas que me decían, cómo me trataban. No sé si usted recuerda el cuento de la Cenicienta. Sí. Yo sí. me sentía así, identificada plenamente. Como en mi propia casa, siendo la sirvienta, y no la sirvienta porque uno coopera en su casa, Sí, claro. sino siendo la persona que hace cosas que los demás no ni por paga la harían. Okay, y yo tenía que hacerlo obligatoriamente. Obligado. Porque sí. si no, usted sabe, a mí me daban golpes de desayuno, golpes de comida y golpes de cena. Esos golpes no faltaban. Te golpeaban mucho, te maltrataban mucho físicamente. A mí me daban golpes con un alambre de electricidad. Wow. ¿Y verbalmente también? Claro, pero solo con decirle a una niña de 5 años que te dejaron para que te mueras con la barriga llena de lombrices, yo creo que ya es suficiente. Pero también te maldecían. Todas las cosas feas que se le puede decir a un ser humano a mí me las decían. ¿Como cuáles, por ejemplo? Yo no digo malas palabras. No. No me salen. Bueno, no te salen. No, eso es bueno. Eso es bueno. Algo, lo hicimos para ver. Eso es bueno. Y que yo sí le agradezco es que a mí no me permitían decir malas palabras. Allá en la casa. A mí no. Yo decía, ellos sí te decían, sí, pero yo decía tú un no. poncho y a mí me rompían la boca. Pero ellos sí te lo decían. Ella no la decía porque ella era una especie, porque es ella. No puedo generalizar. Era ella, mi madre. La persona que yo conozco como mi madre, a la que le digo mami. O le decía mami. Porque ni a mi mamá yo me refiero a ella como mi madre, sí, es mi madre. Pero cuando la tengo enfrente no es mami, yo le digo su nombre. Porque yo la conocí ya después de los 13 años. Y conviví muy poco tiempo con ella, algunos 3 años. Ok. ¿Qué otro tipo de maltrato tú sentiste o tú viviste ahí en ese hogar, en esa casa? Bueno, como madre, cosas que también no conté en mi canal. Por ejemplo, para peinarme. A mí solo me peinaban o me compraban una ropa si mi tía, que vive en España, mi tía que la amo, mi tía y mi hermana, cuando mi tía pidió una foto, que en esos años de los 80 y tantos. ¿Esa era tu tía de sangre? De parte de mi padre, sí. Pero mi tía desconocía. La situación tuya. Sí, en ese entonces no eran los medios de comunicación entre familiares como ahora. Para uno llamar era un mal día, no es como ahora que a cada rato. Y para pedir una foto también, porque eso era muy caro, era un mal día. Entonces cuando mi tía pidió una foto mía para verme, y de mi hermana que se quería un tiempo conmigo, a mí me bañaban, me compraban una ropa y hasta me peinaban. Pero ya luego a mí ni me peinaban. Porque a mí me caía piojo que le caía a todo niño en edad escolar, sí. Y a mí me traquilaban como un varón. Cosa que a mí me da vergüenza. Para supuestamente matarte los piojos. O sea, no te aplicaban ningún tipo... Yo sentía que era un maltrato, una humillación. Claro. No te aplicaban ningún tipo de tratamiento para eliminarlo, sino solo rasparte la cabeza. Que ni con gomita, esa gomita elástica se me agarraban. ¿Y la alimentación cómo era? No, con la alimentación yo puedo decir que no pasaba. No había problema con eso. Pues tampoco voy a exagerar. No, porque si allá se cocinaba, yo comía, obviamente. Ok, y entonces la escuela. Ahí sí fui maltratada mucho. Porque a mí me sacaban por sí y por cualquier disparate de la escuela. ¿Pero quién es la que me crió porque yo estaba bajo la guarda de ella. Si ella se mudaba, que se mudaba mucho. Ya tú tenías que salir de esa escuela. De la escuela. Para luego inscribirte en otra. Cuando yo llegué a sexto de secundaria, ya hasta ahí yo no supe lo que es ir a una escuela. Hasta que volví
O sea, fui a Villa Altagracia ¿A los cuántos años entonces volviste a la escuela? a los 13. 13. Y sí, a los 13 en sexto. Terminaste el sexto, séptimo y así, ok. Entonces, volviendo a la casa donde tú estabas, porque yo escuché en lo que pude ver en tu canal, que aparte de maltratos físicos, había otro tipo de vejamen, de maltrato que tenía que ver con algún tipo de abuso. Sí. Es que yo tuve todo tipo de abuso. Desde verbal, psicológico, emocional, físico y hasta sexual. ¿En qué sentido sexual? Bueno, el hijo de la señora que era mi madre, o es mi madre, me tocaba y me hacía de todo lo que no se le hace a una niña de 6, 5, 7 años. Pero hasta que yo me pude librar de ahí. Defenderte. No, es que yo no podía defenderme. Él tenía ya casi 30 años. Pero solamente te tocaba. No, de todo. Y me amenazaba. Para que no lo dijera nadie. Y cuando a mí se me solía querer insinuar algo, o sea, me daban mi cocotazo. O sea, tú no podías acusarlo. No, yo no podía porque ese es el hijo era su viejo. ¿Cuánto tiempo duró ese tipo de abuso sexual? Desde que tengo uso de razón hasta que me fui de esa casa. Estaríamos hablando de que alrededor de 7 años Más o menos. aproximadamente duró él 7, 8 años. abusando de ti. Pero Ya para mí era algo normal, igual que los golpes. sí, porque ya tú te habías acostumbrado. O sea, ya, Y muchas eso cosas pasa. que yo viví era algo normal. Eso pasa con el ser Para humano, mí. que a veces tiende uno a acostumbrarse a lo negativo, a veces, a lo que le hace daño. Pero ¿tú no crees que algún día ella quizás sospechó algo de No que sé. su hijo, nunca te diste cuenta de si ella sospechó algo? O más bien, nunca tú dijiste absolutamente nada. Yo a veces quería como insinuarlo, pero es que a mí no me dejaban, yo no tenía voz. Yo quería decir algo, no, porque fulano, mire, cállese, paga. Antes recuérdese que los muchachos no podían hablar mucho y menos en contra de los adultos. No, ciertamente. Entonces, no se podía. No. Sí, porque yo también viví esa parte de que cállese, no podía hablar. Yo empezaba no y yo ni siquiera me daban la oportunidad de ver por qué era, que era lo que yo quería decir, simplemente un pecozón. O me miraban mal. Él, ¿a qué hora del día ocurrían esos abusos? A cualquier hora, siempre y cuando yo esté en la casa y estuviésemos solos. Tú estabas mucho tiempo sola con él. O sea, que todos Cuando- se iban y él quedaba en la casa. Normalmente me llevaban a mi madre a trabajar con ella, que me tenía de esclava. ¿Qué trabajo hacía ella? Ella lavaba en una lavandería y limpiaba en una farmacia. Entonces te llevaba. En desde esa lavandería, pequeñita, desde pequeña. en esa lavandería ella me ponía a mí a lavar o a ayudarla a lavar la ropa de color y la ropa negra. Y ahí de mí que esa ropa ya le encontraron su sitio, que volviese mal. Y ¿Qué te hacía cuando llegó a hasta con la misma ropa me daba, la ropa mojada, me la suapiaba en la espalda. Te golpeaba fuertemente Claro. delante de la gente? No recuerdo si delante de la gente, en verdad. Porque si te llevaba a la lavandería o No, algo porque así, normalmente el área de lavado siempre está sola, aislada. no había más empleados. Sí, pero dentro ya lo que planchaban, pero ella era la que se encargaba del área de lavar. Antes la lavandería no era igual que ahora, la mayoría de ropa se lavaban a mano. Ok. Era a mano, porque no había la tecnología que hay ahora. Muy pocas cosas se lavaban a máquina. La ropa blanca, la ropa de color se lavaban a mano. Ropa delicada se lavaban a mano. El varón Aneuri, nuestro controlador, nuestro director, quiere hacer una pregunta. Adelante, Aneuri. Gracias, hermano, por la oportunidad. Escuchando la historia verídica, porque al final es una historia verídica de tu vida. Tú sabes que ese tipo de casos todavía se da en nuestra sociedad. Pero
a veces esos casos suelen darse cuando hay un divorcio. Por ejemplo, tú te divorcias de tu pareja, tienes un hijo o una hija, tu pareja o tú, cualquiera de los dos se casa, y la pareja de ambos pueden visualizar a esa persona en ti y viceversa, una traición, lo que sea. Entonces, ahora que tú tienes ya conocimiento, tus 5 sentidos ejercitados, que tú te lo hayan dicho o no, o tú lo hayas entendido, que tú entiendes que pudo ocasionar ese maltrato de esa persona hacia ti, porque hay un factor. Puede ser cosas de ellos, ¿verdad? Ella o ellos, no sé, pero hay un factor que pudo incidir en ello. Puede ser hija no reconocida, sospecha de no. Hay un factor que tú no lo sabías en ese momento, porque eras muy adulto, muy niña, pero que tú pienses o que tú te hayan dicho cuál fue el factor que desencadenó eso. En cuanto a que la persona que me ¿Qué maltrataba, te maltrataba exactamente? es que yo no le veo sentido a que porque ella me maltrataba, porque que ella, Ok, mi papá ¿tú no tienes era diálogo pareja. con ellos? ¿Tú tienes diálogo No. con ellos? No. Yo intenté buscarla 2 veces. La primera vez fui sola, que fui a buscar a mis hermanos, que no lo conozco. La segunda vez fui con mi madre y mi hija más pequeña, Tu verdadera madre, mi verdadera madre. a visitar a esa Sí, señora. y yo sentí como el mismo rechazo, el mismo desinterés, la misma, y decidí no volver. Porque si Ya. algo, yo tengo que también me lo inculcó ella, porque hay muchas cosas, no muchas, pocas, pero hay cosas positivas. O sea, tú fuiste donde ella a perdonarla, podríamos decir. Es que yo nunca le guardé rencor, de verdad que no. Pero tú- Es que ella era mi mamá. Sí, pero tú fuiste donde ella a visitarla para que... Sí. Y fuiste con Como tu que nada verdadera pasó, mamá. sí, como que que nada pasó. nada pasó. Entonces, volviendo a Permítame responder. la de Aneuri. Sí, a mi entender. Porque es que ella no era pareja de mi papá. Ella no. Ella O sea, era la esposa de un tío mío, hermano de mi papá. O sea, no le veo sentido No porque hay un ella me vínculo. maltrataba. No. No hay un Entonces era vínculo. como, yo creo que era como que yo era una carga para ella. Ella solo me tenía, a mi entender, porque mi tía mandaba remesas por mí, una ayuda para ella costear parte de sus gastos. Y solo por eso. La ella me hermana de tenía. tu papá, que Sí, vivía en España. Porque mi papá era un hombre medio bellaco, de ahí del Capotillo. Entonces, mi tía trataba de suplir Tapar la falta de él. las faltas La falta de él. de él. de él. Y sabe que la persona más bellaca en la casa, la familia lo quieren con pena. Porque en cualquier momento te puede llegar la noticia de que le pasó algo porque está en el medio. Entonces mi tía trataba de suplir. Las necesidades mías para cubrir las faltas de mi padre. Suplir lo que Entonces, él debía suplirte, ella, que era él. la que me crió, entiendo que no quería sentirse con la obligación de mi, pero quizás en el momento necesitaba lo que mi tía mandaba. No podía desprenderse de mí, pero tampoco quería estar conmigo. Pero mira, Damari, Y me lo hizo sentir de la peor manera. sí, lo más impactante de tu historia, para mí, todo es impactante, pero lo que a uno más le impacta es cuando un niño o una niña sufre algún tipo de abuso sexual. Y eso para mí es lo más impactante. Eso es lo más impactante en la historia de cualquier ser humano, porque eso marca a la persona. En tu caso probablemente no te marcó quizás tanto, pero hay personas que tienen 30, 40 años y están completamente bloqueados y tienen que buscar ayuda. También. ¿Tú buscaste algún tipo de ayuda? Sí, yo iba a terapia con psicólogo, pero ¿A qué edad tú comenzaste a visitar a... después que me casé, ya después, antes no, después que me casé. Y una pregunta, ese maltrato que tú viviste, en todo el sentido de la palabra, ¿nunca has tratado de reproducirlo en tu familia? No, entiendo que he sido demasiado sobreprotectora en cuanto a eso, para que mis hijos no vivan lo que yo viví. Ok. Hubo un tiempo que cuando me separé del papá de mis hijos, ellos se quedaron con él y yo quedé loca hasta el punto que yo dormí en la calle, por eso, por el miedo de que mis hijos pasen lo que yo pasaba. Y en verdad, en cierta parte empezaron a pasarlo, cosa que me puso peor a mí. Oh, sí, porque son sangre de tu sangre, carne de tu carne y huesos de tu hueso. Entonces tú sentías todo lo que le pasara, como lo sentimos nosotros. Aneuri tiene hijos,
Yo tengo hijos también muy grandes ya. La más pequeña mía tiene 25 años. Yo tengo de 26 y de 30 y algo. Y aún todavía uno sufre cualquier cosa que le pasen con la edad que ellos tienen. Entonces, Damari, esa persona que abusó de ti, el varón de la casa, el hijo de la señora, después que tú creciste, ¿lo llegaste a ver? Sí. Y como le digo, a yo no le guardé resentimiento. Pero nunca le mencionaste a él. No, como que no pasó nada. Es que yo visité esa casa y lo saludé, como que nunca pasó nada. Yo creo que esa parte fue una de las primeras que yo superé. Como que nunca pasó. Yo lo veo y es como que no veo un enemigo, no veo a nadie, a una persona normal. Saludo, ¿cómo te estás? ¿Ya cuánto tiempo? ¿Cómo te va? Pero óyeme, tú me estás diciendo que alrededor de 7 años... Porque yo lo vi como algo normal. Esa persona... Es que persona... ya en el de un tiempo yo lo vi como que era algo normal, que tenía que pasar, que pasaba porque tenía que pasar. Ya, pregunto yo. Como tú lo viste normal, te acostumbraste a eso. Sí. ¿Llegó algún momento en que tú lo deseaste? No desearlo, pero sí, ¿y por qué no? Qué raro que no ha venido. Sí. ¿Por qué raro que no ha venido? Yeah. Okay. ¿Será que no está en la casa? Pero ya era normal. Wow. Estamos sumamente, sí. Aunque hay muchas historias parecidas a la tuya, pero es la primera que escucho de manera sincera, sí, sin temor a decirlo, porque como bien dices tú, esta historia tuya, tú quieres que sirva de ayuda a otras personas para que superen y para que no le pase. Tenemos hijos ya y para que las personas cuiden sus hijos enteramente. Y entonces, Damari, tú te casaste ¿a qué edad? 16. Casi 16. ¿Casada o te fuiste con una persona, con me fui con el permiso de mi madre, porque yo era muy juiciosita en ese sentido. Con el permiso de mi madre hasta que pude casarme. Porque yo pertenecía a la iglesia, mi verdadera madre. Con el permiso de tu verdadera madre. Claro, porque yo después de los 13 años ya yo vivía con mi madre. ¿La conociste? Sí. ¿O tú la conocías desde que...? Yo me fui para donde mi mamá para hacerle pagar todo lo que yo me escapé prácticamente, o mi tío me llevó. Yo sentí que me escapé, yo sentí que me liberé de una cárcel. Sí. Entonces, ya vives con ella. ¿Le pediste consentimiento para irte con alguien? Sí, yo tenía a mi novio, que ya lo conocía, que éramos de la iglesia, éramos cristianos. ¿Pero te casaste con él? Sí, yo me casé con él cuando cumplí la mayoría de edad, porque yo menos. Pero mientras tanto te fuiste. Con un permiso. Con un permiso. Y luego entonces, ¿a qué edad firmaron? Desde que cumplí los 18. Desde que cumpliste los 18 firmaron un documento. Yo tenía hijos. Y entonces, ¿a qué tú atribuyes que vino esa separación con él? Ese divorcio con él. Infidelidad. Y también hicimos cosas que no debimos hacer, porque no solo le voy a echar la culpa a él. Éramos muy maduros. Yo más me casé por escapar también de la casa de mi mamá, porque yo no me sentía cómoda, no me sentía a gusto. Yo venía con una crianza mala, porque yo tenía un carácter, yo estaba envenenada. Entonces yo en la casa de mi madre yo no cabía. ¿Tu verdadera mamá era cristiana? ¿O es? ¿Está viva? No, ¿Está viva está viva. Mi madre hermosa y joven. Yo me quería ir de la casa de mi mamá, no porque ella me tratara mal, porque mi mamá hacía todo lo posible en mi familia, sino porque yo no cabía. Porque ya tú lo que sembraron en ti aquellas personas te hizo un poco rebelde, podríamos decir. Rebelde es poco. No le digo, cuando yo conocí a mi mamá. Yo es para minimizar un poquito la cosa. No, había que hablar la cosa como son. Usted me dijo a mí que es la cosa cruda. Okay. Yo llegué donde mi mamá a hacerle pasar, a vengarme de ella. ¿Y entonces a qué edad tú llegas al evangelio? Yo desde chiquita, la persona que yo me crié era cristiana. Y entonces cuando fuiste donde tu mamá, seguiste yendo a la iglesia. Claro, porque yo pero con tu dosis de rebeldía. Y de malicia, pues yo tenía un odio adentro hacia mi madre,
y hacía ¿Por qué a tu mamá? por todo lo que me dijeron de ella. Porque te dijeron cosas feas de ella, Sí. sembraron cosas feas. Me dijeron que ella me abandonó para que yo me muriera. Cuando yo vivía con la señora, yo le llamo mami, yo escuchaba canciones de Paola Marín. Cuando yo escuchaba la canción Adiós, adiós, oh madrecita, yo me quería morir. Porque yo me identificaba con esa canción. Sí. Y yo, estas cosas que yo estoy hablando, mi madre no las sabe. Ella escuchó un poquito de mi programa y mi mamá se puso casi mala. Que yo tuve que llamar a mi hermana, que es psicóloga, para que hable con ella. Dile que yo estoy contando desde mi perspectiva, pero que yo sé lo que ella pasó porque ella me lo contó. Sí, Pero mi mamá se puso eso fue antes de ayer. Entonces, bueno, tú hablas de que te separaste del papá de tus El hijos. padre de mis 6 hijos. 6, ¿son 6? Sí. 6, perdón, ¡Qué sorpresa! perdón por la indiscreción. ¿Cuántos años tú tienes? Yo 40. Cumplí 40. 6, varón. Ya yo a los 26 tenía 6. Preparada con 6. A los 26 años ya tú Tenía tenías los 6, 6 sí. hijos. Y a los 26 yo tenía solamente a Malquiel. Bueno, pero ahí tienes 6 hijos y La menor pa- tiene 13. y por algo Dios lo permitió que fueran No, y 6. orgullosa, Él sí. es el que sabe. Y orgullosa de Entonces, mí. Damari, tú dices muy inmaduros, pero dentro de esa inmadurez, cosas que pasaron, que hicieron ambos. ¿Cuál fue tu parte para esa separación? O sea, la parte que te corresponde a ti. ¿Qué tú hiciste dentro del matrimonio, dentro de ese hogar, que se puede considerar como negativo? Yo hice muchas cosas. Yo no estaba bien de mi cabeza. ¿Como cuáles? Ay, que yo hice, Dios mío. Tenemos puedo mencionar, al esposo actual de Damari aquí con nosotros. Él está aquí en cabina. Él está aquí en cabina con nosotros y lo saludamos. Se ve, no le conozco muy bien todavía, pero se ve un buen hombre. Se ve un buen hombre. Damari, entonces, como cuáles tú hiciste, que es lo que tú puedes decir ahora. Eso fue lo que contribuyó a que se destruyera ese primer matrimonio. Yo hice muchas cosas malas, como no tener comunicación. Qué sé yo, ¿Hubo infidelidad de tu parte de mi parte. alguna vez? No hubo. Entonces, él sí. Es que yo no quiero hablar del papá de mis hijos. Porque No, lo que pero yo diga estamos, bien, es para lo que ponerlo, le dificulta, es para ponerlo de por qué se rompe ese primer matrimonio para entonces nosotros llegar a este. Hicimos ambos cosas que no debimos hacer. Quiero dejarlo ahí porque yo tengo hijos. Entonces, cosas que yo diga en mal o en bien repercuten en la salud emocional de mis hijos. Entonces, yo tengo que respetar en lo que ellos piensen de su papá. Exactamente, que ya ellos tienen ya su propia perspectiva de su padre y lo que yo piense de él, como que no debo aflorarlo así. Ok, y entonces... Y lo que él piense de mí tampoco, porque estarían lastimando a mis hijos, que yo quiero mantenerlo como al margen de eso. Ok, entonces, ¿cómo te reconcilias con el Señor? ¿Cómo vuelves al Evangelio? ¿Cómo te afirmas en el Evangelio? No me afirmo, todavía no me afirmo. Porque tengo cosas, yo sé que cuando uno decide seguir los caminos del Señor, uno tiene que hacerlo con un corazón limpio, con un corazón contrito y humillado. Y hasta que tú no saques cosas que tú sabes muy bien, que son raíces de amargura, tú no puedes decir que estás siguiendo. Pero tú estás yendo a la iglesia, estás sí, yendo yo voy a la actualmente. iglesia. Pero cuando tú dices que no te afirmas, es que no estás solamente yendo como oidora. Tú vas a los servicios. Yo fui, y ya. hice hasta el paso de fe, eso, pero no como activa, como para tomar parte. Porque En los yo tengo ministerios. cosas, exacto, que debo corregir y cosas que Dios sabe que tengo que cambiar. Para yo poder pararme ante un púlpito, y ante un altar. estás en ese proceso. Claro que estoy en ese proceso. Pero hay cosas que no colaboran. ¿Cómo es? Hay cosas y personas que no colaboran. Ok. Hay personas que no colaboran. Sí, no ponen de su parte.
o sea, algunos de los que te rodean Claro. no te ayudan, tú sientes que no te colaboran, ayudan. No colaboran, entonces Eso yo no. también tengo mi postura y yo sé, tengo mis ideales, que yo exijo que a mí se me trate de una manera que yo sé que es la correcta, porque la Biblia dice que a mí tienen que tratarme de tal y tal manera, y no se me trata así. Entonces yo, como tuve un déficit de atención cuando niña, no buscando una justificación, Ujú. entonces yo demando mucha atención. Pero como que eso es dentro de la congregación. No, eso es dentro de mi familia, en tu familia mis hijos, mi entorno. Ok. Pero ¿qué entonces tú demandas específicamente? Yo demando amor, yo demando ñoñería, comprensión, yo demando muchas cosas. Y no, Le toca el barco. tú sientes que algunos de los que te rodean No ponen de su parte. no ponen de su parte, no. ¿Y a qué tú atribuyes eso? Excusa. Una pregunta. ¿Tú sientes que ellos no ponen de su parte, verdad? Porque no quieren. Ok. ¿Y tú te has sentado con ellos Sí. y le has explicado? Sí. Porque Y- si algo yo tengo que yo me siento, Ajá. ¿tú crees que es lo correcto? ¿Tú crees que es lo justo? ¿Tú crees que yo lo merezco? ¿Tú crees que lo puedes cambiar? Ok. Lo digo tanto por mis hijos y las personas que en mi entorno. Sí. Así yo me siento. Mira qué ¿Ustedes pasa. creen que vale la pena el sacrificio que yo hago por ustedes y que yo no recibo como por lo menos la gratificación? Wow, que vale la pena. Mami hace eso por decir algo y mencionando a mis hijos. Sí, mira, si bien es cierto que la misma Biblia nos enseña el sentido de la gratitud. Sí. Jesucristo se molestó cuando no le fueron gratos 9 y hubo un solo que le fue grato y se devolvió y le dio gracia. Sí. Mas sin embargo, como está la vida hoy, como la misma también Biblia nos enseña que vendrían los tiempos, nos toca a nosotros, exclusivamente a ti que has luchado y has sobrevivido con unas situaciones tan fuertes, formarte tan fuerte interiormente que la gracia de Juan, Pedro, María o Arturo no te afecte para tu sonreír. Efectivamente. Porque, ¿sabes qué puede pasar? Yo me puedo sentir agradecido de ti 100%, pero puede ser que yo en mi personalidad, no porque no te dé gracia, sino que mi personalidad es tímida. Y tú me pasas el vaso de agua, tú me pasas el jugo, y por X o por Y se me olvida el de gracia. No, y además... Pero, no, pero espérate. Puede ser que esta sea mi personalidad, mas sin embargo, puede ser que dentro de tus hijos haya uno que tenga una personalidad que te bese, que te abrace, que te brinque, que te diga, espérate, échate para allá porque déjame hacer otra cosa. Esa es su personalidad. No, y también- Tú tienes que aprender a lidiar con la personalidad de cada uno de ellos. también, no varón. mira, y entiendo, comprendo y valoro Pero tu punto. permítame decirle algo. Yo lo hago. Mis hijos, cuando, por ejemplo, la chiquita, ella me abraza. Y Ay, míralo ahí. Pero espérate, princesa, ¿de cuánto estamos hablando? Yo le digo así mismo. Ah, que tú la conoces. Mi amor, Oye, mami, no. Aunque, de ahí me dice, mami, no por eso, o sea, que yo te amo, tú estás como linda. Y una empalagosa. Además, Algo viene el primer paso debes seguirlo dando tú, en el sentido de que la misma Biblia lo dice. Hay pasajes donde te manda a ti, no importa lo que el otro haga, eres tú quien tiene que dar el primer paso. Pero hay también creo que Rafaela Ibarra, la que fundó el Politécnico de la Caoba, siempre decía, no se cansen de hacer el bien, sin importar lo que se reciba. Pero llega un a momento, cambio. haz el bien y no mires a quién, en resumidas cuentas. Sin importar lo que Pero venga. hay veces que como ya uno se pasó su vida prácticamente siendo la persona menos atendida o atencionada, oye, en un momento que uno, porque yo me he sentado, yo he estado en mi casa llena de gente y yo me tranco en mi habitación a llorar, pues yo me siento como tan vacía y tan sola. Entonces, eso puede ser también que todavía Hay cosas que hay que sanar. tu corazón no está completamente abierto a Jesucristo. Tú me dirás, sí, está, No, yo sé que no. está.
Entonces, cuando tú te apertures a Jesucristo completamente, plenamente, Señor, mira, yo me voy a entregar a ti. No me importa lo que los otros digan, lo que los otros hagan. Yo propongo en mi corazón, primero entregarme a ti, seguir tus pasos, seguir tu palabra, reflejarte a ti en mi vida sin importar lo que el otro haga o diga. Entonces, tanto Aneuri como yo y los radioescuchas, las personas que nos están viendo, porque es un programa que lo ven cristianos y no cristianos, sobre todo los creyentes, van a corroborar con nosotros esto que te estamos diciendo. Entonces, ahí comienza tu proceso de sanidad, a pesar de que ya comenzó, porque el mismo hecho de que tú dices, de que tú veas a esas personas que te maltrataron y que a ti tú no sientes nada, no sientes temor de ellos y que tú no sientes odio por ellos ni nada, ya comenzó el proceso. O sea, Dios ha estado obrando y trabajando en ti, pero ahí entra también, y ojalá quizá los líderes de tu iglesia nos escuchen y nos vean, ahí entra también el liderazgo de la iglesia a trabajar contigo esa parte, porque las iglesias son como los hospitales. Todo lo que vamos estamos enfermos, buscando, y no enfermos físicamente, sino espiritualmente, y buscando la sanidad que solo Jesucristo nos puede dar. Pero volviendo a tu historia, Damari, que es una historia muy triste e interesante de por sí, porque merece ser escuchada. Nosotros no somos psicólogos. Si hay alguno que nos está escuchando y desea llamar ahora al 809-412-5012, puede hacerlo y dar su opinión en torno a esto. Volviendo a tu vida, a tu historia de vida. Cuando ya tú sales de la tutela, a la edad de 13 años, dijiste, de esa familia, de esa señora, ¿cómo tú, 13 años, cómo tú enfrentas en la vida? Te fuiste para donde tu mamá, pero ¿qué hacías a esa edad? ¿Qué sé yo? ¿Trabajaste? ¿Hiciste algo a nivel remunerativo? ¿Qué hiciste? Bueno, como ya estaba acostumbrada a trabajar desde niño, yo trabajé cuidando niños. O sea, que no es que estuve con mi madre todo ese tiempo tampoco. Yo me iba, por ejemplo, trabajé en Santiago cuidando unos niños y venía semanal, creo que era mensual. Venía semanal a Villa Altagracia. Ajá, donde mi madre. Luego estuve por el mejoramiento social con una señora. Ella tuvo un accidente, como una dama de compañía. Pasé de compañía, me inscribieron en la escuela. Y iba a la iglesia, que lo primero siempre que yo buscaba. Eso es. Porque dentro de mi Excelente. rebeldía yo siempre buscaba mi iglesia. Excelente. Ahí conocí una iglesia llamada Arca de Salvación Evangélica, que era por el mejoramiento social. Muy buena iglesia, me encantaba. Camino a buscar esa iglesia, conocí una iglesia y lo primero que me dijeron, y una niñita, me dice, no, mira que esa gomita, que no la puedes usar, que esos colores tú no lo puedes usar. Digo yo, bueno, yo creo que Dios me va a perdonar. Hablamos ahorita, le dije a esa gente. Por ahí no pasé más nunca. No, porque me asustaron. Una muchachita que me diga a mí que no me usa gomita para los cabellos, no moño malo. Que me la maré con un pincho. Sí, eso es parte a veces de lo me quieren descarriar. Sí. No hay duda, sí. Eso mismo estábamos hablando, algo parecido a eso. Estábamos hablando en la escuela dominical. Porque dejen que yo entre y después díganme que hay que ir dejando. Tú te refieres, por ejemplo, si yo fumo y voy a la congregación y me convierto, no me hagan dejar déjenme quieto, no puedo. exacto.
Porque Eso Dios, crea una crisis, las sí. personas que fuman no pueden dejar los cigarrillos así no hay por duda, así. no hay duda de que a veces es así, aunque a veces el Señor trabaja de golpe y de golpe te hace dejar algo así. Otra vez es procesual, mediante un proceso. Una persona un que, tiempo. por decirle algo, desde los 10 años, 15 años, está fumando, ya su cuerpo está acostumbrado a esa nicotina. Y a propósito de eso, ¿alguna vez en esos años consumiste algo? ¿Algún Yo tipo ni de había sustancia? probado bebida. Es que a mí no me dejaban, yo no podía salir ni al colmado si no era con permiso. Yo no iba a consumir yo nada. Me crié parte de mi infancia en el Capotillo. Le puedo decir que la droga y eso yo no la conocía. Si yo veía que le llevaban un brazo a una gente, pero eso no. Porque a mí no me dejaban salir. O sea, yo vi mucha huelga, mucha bomba, lacrimógena, eso. Pero yo, droga, quise el olor y lo conozco ahora. Pues me dicen, ¿tú ves ese olor? Eso es esto. Porque quizá por la costumbre de que esté en el ambiente yo no identificaba la sustancia. Yo no la conocía. Y que el alcohol tampoco nunca lo probé. No tomaste ni Yo no sé bailar, ni anuncio, ni nada de eso, que yo no hacía nada de eso. Porque según tú me dices, ellos iban a la iglesia. Ella iba a la iglesia. Ella no iba, Ella iba a la iglesia. ella iba. Sí. Pero con su actitud, Sí, hacía cosas que no eran de que cristiano. no eran de Porque una gente que cristiano. tenga un altar en su casa y que vaya a la iglesia cristiana. Entonces Ah, yo estaba en un espérate. mundo de Espérate. confusión. Hay un nuevo A mí dato. me hincaban O sea, a te pedirle hincaban. perdón a esos cuadros. Pero yo iba a la iglesia me dice que eso es malo. Entonces, la señora, hay una contradicción grande Pero ahí. terrible. Y eso te afectó, indudablemente que eso te afectó un poco a nivel Claro. de lo que te chocaba eso. O sea, yo voy Una allí. persona cristiana que haga brujería, que mete el nombre de no sé quién en un pote Ella llegó a ser. y que lo mete en un zapato para pisarlo, pero vamos a la iglesia todos los días casi. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdas tú el nombre de la iglesia donde ella iba? No te acuerdas. Mm, Pero era una iglesia Es protestante. una iglesia evangélica. Y Pero que en la iglesia obviamente desconocían porque hay muchas personas. desconocían todo Claro. eso. ¿Tú nunca Porque en la dijiste iglesia- eso? No, ¿para qué? Yo podía decir menos de ahí, me Te rompían golpeaban, la cara. te daban duro. No. Y no, y que para mí era para Solamente algo ella- normal, quizás. Solamente ella practicaba eso. Sí. No, alguien más en la casa lo practicaba. No, solo porque en ella. mi casa vivíamos ella, mi tío, que paraba arreglando plancha y estufa. Tu Él lo tío era dijo- el que abusaba de ti. No, ¿O no? mi tío no, mi tío me el hijo amaba. de ella, el hijo de Era ella. su niña, bella. Tu tío vivía en la casa también. Sí, pero mi tío paraba más borracho, que era alcohólico. Entonces, cuando no bebía, estaba el pobre triste, deprimido. No Entonces, podía, no él podía. salía a arreglar su... Porque estaba pasando una situación también con la misma persona que me maltrataba. Entonces, Tu tío era hermano, Hermano de qué? mi papá. De tu papá. Y mi tío sufrió mucho también. sufrió mucho también. Y él hacía muchas cosas malas a mi tía. Ella era de tu tío, era Su esposa. su esposa. Mi tío no tuvo hijos, ella tuvo sus hijos por fuera, cuando se casó con él, tenía sus hijos. Ella tenía sus hijos. Mi tío no tuvo hijos, entonces yo, al ser la hija de su hermano más pequeño, él me veía como su niña. Como su Cuando niña. mi tío estaba ahí a mí, Te ni mal se respetaba. me miraba. Te Entonces yo respetaba. aprovechaba y yo me portaba de mal. Pero entonces después que él se iba, Me había levantaban a consecu- golpe, me mojaban y me caían al ambrazo. O sea, primero te mojaban. Y me caían al ambrazo. Y así me despertaban. Pero yo me la disfrutaba. Cuando mi tío estaba ahí, uy, O sea, te mandan a fregar. O sea, tú estabas, por ejemplo, en tu camita durmiendo Me echaban agua y me caían. y te mojaban la cama. O sea, la cama se mojaba y todo. Y ahí te caían a golpe con un alambre de O con qué. una correa, alambre de corriente. O con una correa esa de cuero. Y tú tienes marcas. Yo tenía marcas. Se borraron, Al gracias ir a Dios. creciendo, gracias a Dios, se han ido borrando. En las rodillas sí tenía, o todavía tengo marcas en las Te rodillas. arrodillaban mucho. Que me arrodillaban, pero yo pasé un vía cruz, ahí me hincaban en un guayo con puya así que yo sangraba, y me ponían en el sol con un anafe, un blon en la cabeza, o me amarraban en una matecoco, Te amarraban como. con hormiga. Me amarraban así de la mano, yo abrazaba la matecoco y me amarraban mi mano, Con hormiga. con hormiga.
castigo de esclavos. Sí, sí, obviamente que sí, Sí. que eso se parece mucho a la esclavitud. Y entonces, cuando, por ejemplo, tú te veías en esos momentos de ese tipo de castigo que te daban, vamos a poner el guayo, ¿qué tú pensabas? Yo me quería morir. Porque, Al estar arrodillada ahí, yo me quería morir porque uno piensa muchas cosas malas y ¿pensaste alguna vez en esos años, a esa edad, en algún tipo de venganza? a ella. Es que yo me llegué a vengar, según yo, en mi inocencia, yo me llegué a vengar de ella. ¿En qué, como qué tú hiciste? Yo le cogía dinero, pero según yo me vengaba. Esa era una manera de vengarte. Sí, ella me mandaba a llevar comida desde Guaricano hasta el Mercado Nuevo. Y yo le decía a los guagueros que la señora que me crió no me daba dinero y que me mandaba a pedir bolis. Si yo no la llevaba, me iban a matar a golpe. Entonces ya los guagueros, los pobres, cuando me veían, ven, súbete. Y mucha gente se montaba que me conocían. Ay, sí, mi Samuel la maltrata. Y yo, para mí era un deleite Que supieran eso. que ella ellos sí supieran hacía eso. eso. Y que hablaran mal de ella, porque ella a mí me mandaba sin dinero, pero ella me mandaba con mi dinero. Ella me daba mis 10 pesos, 5 para ir y 5 para venir. Entonces yo decía que tú no. te quedabas con eso. Yo me quedaba con el dinero y en lo que el señor comía, el esposo de la hermana mía, yo me iba a la 42, a un centro de videojuegos que nunca pasé el primer mundo de Mario, a apostar los 10 pesos de Mario. En lo que él comía y yo me para- sentía también ahí apostando 10 pesos de Mario. Pero en tu inocencia, por ejemplo, porque uno Es piensa... que era una inocencia como con malicia. Uno piensa muchas cosas, porque yo mismo pensé en tipo de venganza fuerte a veces. ¿Tú nunca pensaste en vengarte de una manera trágica? No. No, eso no. A mí los vecinos sí me jalaban cuando yo tenía la oportunidad de que me veían en el colmado. Me decían, pero nosotros podemos. Ella no es tu mamá, todo el mundo lo sabe aquí porque ella lo vocea. Nosotros podemos llamar a la policía, hablar del tipo de maltrato que ella te hace, que hasta te arrastra, que te jala por los moños cuando te ve en la calle, que te da de tal manera que ya nosotros te tenemos pena. Si llamamos a la policía y decimos eso, te pueden quitar de las manos de ella. Entonces yo decía que no, que como yo iba a meter a mi mamá presa, porque ella era mi mamá. Yo no voy a meter a mi mamá presa. Si usted puede ver si yo tenía algún tipo de malicia. No tenía, obviamente no La tenía. malicia más grande que yo tenía era que ella no sabía leer y escribir. Ella. No. Entonces yo desde muy pequeñita, pues yo estaba en un colegio que se llama Santo Cura de Aro, desde que Sí, llegué al lo Capotillo. oí mucho ese Entonces colegio. yo aprendí a leer muy pequeña y yo escribía la lista de la comida. Ujú. Ella, por decirle algo, yo tenía una inteligencia terrible. Ella me decía, cómprame 3 libras de arroz. Ujú. Y yo decía, yo ponía, y 3 libras de arroz, yo ponía 2 libras y 3/4. Yo sabía que el cuarto, lo que sobraba, ese era mío. O sea, tú Y para mí ponías- era una venganza porque yo lo estaba escribiendo tú y ella ponías- no lo sabía leer. Tú ponías 2 1/4, pero allá tú pedías... No, yo sabía lo que me sobraba y que era mío. Tú sabías lo que te sobraba. Y Tú yo me lo- comprabas 2, pero te quedabas con Yo sabía lo lo que que hacía el exactamente me. cuarto. Ok. Y cuando me decía una tercia de aceite, que era en tercia que se compraba, Sí, sí. si la tercia costaba 5 pesos, yo compraba 4 pesos de aceite. Y él lo iba a medir. Hay un No. peso que es mío. Pero que yo no podía salir ni siquiera a gastarlo. Ese dinero yo me lo metía en la ropa interior. Y yo me acordaba de ese dinero cuando iba al baño, que se me iba por el hoyo. Y entonces, ¿nunca lo gastaba? ¿O Y cómo? para que si yo no podía salir. Es que era como mi forma de... Yo me sentía tan bien, porque yo lo estaba cogiendo y ella no se daba cuenta. No lo regalaba a otro. No, el y aquí dinero. yo no podía tener amiguitos. A mí no se podía parar un amiguito o una amiguita en la vela a saludarme, a hablarme. Ya por eso te Entonces yo no golpeaban, estaba yendo te a la escuela. castigaban. Claro, yo No, no y estaba no yendo a estaba- la escuela. Entonces, ¿a quién se lo iba a dar? Ok, y entonces, ¿de cuál otras cosas tú te acuerdas? ¿Qué otro tipo de maltrato o algo, por ejemplo, alguna historia ahí en esa casa? Que tú me digas, por ejemplo, mire, tal día me pasó tal cosa, esto y esto. ¿Qué me haya pasado? Sí, una anécdota en la casa ahí, una anécdota. En la casa específicamente. Sí, qué sé yo, un día, por ejemplo, vamos a decir, digo yo, se te cayó la comida. Ah, bueno, ella me ponía, eso era cada rato, eso era semanal. Las personas de antes tenían una vitrina llena de traste. Ujú. Losa, cara y grande, inmensos juegos de vasos, de copas.
ella bajaba esa vitrina entera, porque yo la fregaba. Semanal. Por menos de 10 años, Semanal. una vez a la semana. Una vez a la semana. Toda esa vajilla, el piso lleno de eso. Wow. Todavía uno que es adulto se pone a fregar muchos trastes de vidrio y algo se te va a romper, se te va a calquear. Porque son demasiados. Claro. Y a mí se me rompía. Pero a mí se me rompe. Pero a mí me daba igual. A mí me daba igual porque como quiera me iban a meter. ¿Se te rompían sin querer o a veces? No, a veces se me rompían sin querer. Pero tú llegaste Pero a ya romper. si se me rompía uno y se me quillaba uno, ya a mí me daba igual que se siguieran rompiendo porque como quiera me iban a meter. Si se me rompía o se me quillaba el primero, yo trataba de que no pasara. Pero si ya pasaba, ya me daba igual porque como quiera me iban a meter. A mí no me preguntaban ni me tenían consideración. Ni cómo fue, de por qué mucho. Ni ten cuidado. No. Ni A mí ten simplemente cuidado. me para- entraban a golpe. Esas personas utilizaban la mano para golpearte a Esa veces. mujer me daba tabecito a mí cuando me estaba dando golpe. Hasta me mordía. Me mandaba jabón lo que tuviera atrás. ¿Alguna vez te llegó a arrojar alguna cosa peligrosa, algún objeto peligroso? Que tú recuerdes, qué sé yo, si tú dices que lo que tuviera en la objeto mano. así no recuerdo, pero sí me mandaba atrás todo lo que tuviera en la mano. Bola de jabón, esa vaina da durísimo. Lo que tuviera en la mano yo me lo mandaba atrás. Tú ahorita dijiste que los vecinos en el colmado, cuando tú solías ir al colmado, te decían que ella te jalaba por los cabellos y que te arrastraba. ¿Pasó eso literalmente? O sea, te arrastra. Sí, si ella me veía que yo salía, que veía la puerta abierta, yo salía, me ponía a hablar con alguien, así. Me daba por los cabellos, me daba. Pero yo digo literalmente, arrastrado. Literalmente. Te arrancó cabello. ¿Y de dónde yo, lo poquito que ella podía agarrar, me lo iba a quitar? ¿Cómo era tu pelo? Bueno, ella me recortaba cuando yo tenía piojos, pero a mí me crecía el cabello, ya me alisaba. Al alisarme, porque entonces cuando ya no me quería recortar, ya me pasaba alisado para que no me cayera piojo, dije. Ah, sí, porque dicen que Sí, los piojos no una van niñita, donde- diga, alisar. en pelo procesado, que no van. Pero muy pequeña, te alisas. Que tú recuerdes, que tú Como de 8 recuerdes. años, sí, Como de 8 años. me alisaba. Con desrizado. Con ese fuerte, ese Sí, químico pica, que fuerte quema. de antes. Yo de tenía esos tanación años. en la cabeza, sí. Sí, porque era ella misma. Ella misma me lo ponía. Imagínate eso Tan que crudo. lo hacían con lejía, jabón Kinder, valga el comercial, lejía, jabón Kinder y no sé qué otro tipo de jabón era que usaban para hacer ese deslizado casero, porque la gente casi no en esos tiempos no compraba eso. En cuanto a la salud, por ejemplo, cuando tú te enfermabas, háblame de eso. Yo no recuerdo que me hayan llevado al hospital, o yo me enfermaba, té, me daban algún té, alguna pastilla. Ya, pero yo no me recuerdo. Y tengo esa ventaja con mis hijos que tampoco yo no tengo que llevar al hospital. Nunca te llegaste a enfermar No. de una manera, por ejemplo, que A mí chiquita, requirieras, sarampión creo que fue que me dio. pero no con ella, no Sí, viviendo con con ella, viviendo con Que yo ella. recuerde con ella, sí. Pero normal, un acetaminofén y ya. Y hacer tu oficio normal, tu vida normal. ¿Cómo que no O sea, pasaba? no te ponían a guardar reposo. ¿Y para qué? Eso era algo normal, el sarampión le da a todo el mundo. Gracias a Dios, entonces tú no te enfermaste de No, de cosas- verdad Dios me cubría. Sí, entendemos que sí. Yo de enfermedad, la única enfermedad que tuve fue que los 10 dedos se me llenaron de hongo, Los días. Viviendo allá. viviendo con ella. Y eso sería quizá... Por los ¿a qué- detergentes, a por qué lavar ropa a mano con ese detergente y luego ir a brillar las orillas de las farmacias que ella limpiaba, que me tocaba a mí con brillo fino. La combinación del detergente y el brillo fino se me metían en los dedos. Y todavía a mí a veces Los 10. dedos Los llenos 10 de dedos. hongos se me enfermaron. Todavía a mí las uñas se me parten yo tengo mis uñas que se me parten. Pero se me parten por la carne, se me parten por el medio, así. Tengo las uñas. Tú atribuyes que es por eso, Sí, por porque- todo eso, que Porque yo tenía todo ese hongos. uso de esos Sí, detergentes. a mí se me debilitó. Nunca te dio un catarro fuerte usando esos detergentes, un catarro bien fuerte. Sí, pero ya era buena haciendo té.
Y era buena Sí, porque haciendo, los brujos saben hacer eso. sí, y haciendo Sí. vainas raras, brebajes raros. Y ella me sanaba con eso para que me pusiera su oficio. Bueno, amigos y hermanos, hemos pasado un tiempo muy bueno con Damari acá. Pero yo quiero decir algo. Ah, espérate. claro, claro. Mi canal se llama Te Cuento Mi Historia. Ayúdame a ayudar. Así esa historia que yo viví, la están viviendo muchas personas. Y te animo a que cuentes la tuya. Entra a mi canal, Te Cuento Mi Historia, en YouTube. Si no te aparece, dale a la esquinita, busca los filtros, dale a canal, dale a aplicar, y ahí te va a aparecer en color verde, Te Cuento Mi Historia. Así mismo es. Muy buena historia. Y te damos las gracias por compartir con nosotros y por tomar parte de este tiempo y estar aquí en cabina con nosotros. Y a ustedes, amigos y hermanos, les damos las más infinitas gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Y más adelante pues estaremos el domingo que entra. Es probable que vayamos grabado, pero vamos a ver, estaremos pendientes. Así es que les exhortamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube también, 4 cuartos de su palabra. Esto va a ser editado y va a ser subido a nuestro canal. Gracias, muchas gracias. Saludamos a todos nuestros amigos, nuestros hermanos, los que nos siguen a través de los 1440 de AM y aquellos que a través de la red en www.radioimpactante.org también nos escuchan, y los que a través del Instagram también han estado con nosotros. Hasta la próxima semana, si Dios y usted y yo así lo queremos. Bye bye.